Los 13 enemigos más increíbles a los que se ha enfrentado el Imperio Romano. Hubo muchos rebeldes en la antigua Roma, pero las personas más fascinantes contra las que lucharon los romanos fueron los líderes de naciones extranjeras rivales. Estos no eran solo antiguos rebeldes romanos, sino monarcas, jefes y generales geniales por derecho propio. El Senado puede haber pensado en algunos de estos gobernantes como antiguos romanos que se rebelaron, pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, estos individuos lucharon para alcanzar o mantener a su pueblo independiente de la conquista romana. Tomemos, por ejemplo, a Boudicca, la famosa reina británica que masacró a los invasores romanos y destruyó Londres. Y luego estaban los rivales de Roma por el control del comercio, como Cartago. Puede que conozcas a Hannibal como un caníbal, pero antes de ser un lecte, fue un general genio que trajo 1 tonelada de elefantes a Italia para matar romanos. Ahora veremos los 13 enemigos más increíbles a los que se ha enfrentado el Imperio Romano. Primer enemigo. Cleopatra VII, última faraona real de Egipto. Cleopatra VII fue la última faraona de la dinastía Ptolemaica de Egipto, tuvo una larga y complicada relación con Roma. Su padre, Ptolomeo XII, fue depuesto del poder, pero los aliados romanos lo restauraron en el poder. Por eso, cuando la propia Cleopatra subió al trono, supo cómo cortejar al imperio más poderoso del Mediterráneo. Primero, hizo que Julio César se enamorara de ella. O lo convenció de que al menos tuviera sexo con ella, ya que tuvieron un niño juntos. César mató a su hermano esposo y la ayudó a asegurar su poder. Cleopatra más tarde lo siguió a Roma. Después de su muerte, se unió a su seguidor número 1, Marc Antoni, quien dio a luz a sus 3 hijos. Cleopatra y Marco Antonio se opusieron al sobrino nieto del heredero de César, Octavio, quien tomó el poder en Roma. El conflicto llegó a un punto crítico en la batalla de Actium el 2 de septiembre de 31 a.C., después de lo cual Octavio se convirtió en el jefe de Roma. Con el tiempo se convirtió en el primer emperador, Augusto. Segundo enemigo. Aníbal, la mente militar de Cartago. En el siglo III a.C., las dos mayores potencias de la cuenca mediterránea, Roma y Cartago, lucharon entre sí en 3 guerras púnicas separadas. Los soldados de Cartago, ubicada en el norte de África, fueron conducidos a la batalla por el brillante general Aníbal. Después de que Roma ganó la Primera Guerra Púnica, Aníbal consolidó el poder en las colonias de Cartago en la península ibérica y fue Aníbal en una de las ciudades españolas de Roma, comenzando la Segunda Guerra Púnica. Hannibal reunió una fuerza masiva, incluidos casi 40 elefantes de guerra, y marchó a través de los Alpes hacia Italia. Finalmente obtuvo una impresionante victoria en Cannes contra las legiones romanas, pero se vio obligado a regresar a casa después de que los romanos invadieran Cartago. El general romano Escipión ganó otra gran batalla cerca de Cartago, dejando a los cartagineses solo con sus tierras del norte de África. A Aníbal no le gustó, pero se vio obligado a exiliarse y se fue con los sirios, luego con la gente de Pérgamo en Asia Menor, donde arrojó cubos de serpientes a sus enemigos. Eventualmente, Hannibal se volvió súper paranoico y, temiendo que sus enemigos vinieran por él, se envenenó donde estaba en Turquía. Tercer enemigo. Zenobia, la reina siria que humilló a los romanos. Una de las grandes ciudades de la antigua Siria fue el centro comercial de Palmira. Lamentablemente, en gran parte destruido por el imperio sasánida, también fue el hogar de la gran reina árabe Zenobia, que se rebeló contra la tiranía romana. Actuando por primera vez como regente de su hijo Babalato en el siglo III después de Cristo. Zenobia finalmente tomó el poder por su cuenta. Aunque su esposo Donato fue una vez un rey cliente romano, Zenobia atacó por su cuenta y se opuso a los romanos. Afirmó ser descendiente nada menos que de Cleopatra VII, un pararrayos político. Zenobia conquistó Egipto, que era su patria ancestral, en 269 y se trasladó a Asia Menor.
El emperador romano Aureliano se interpuso en su camino 2 años después y se hizo cargo de las principales ciudades de las modernas Ankara y Emes en Siria. Aureliano y Zenobia, que condujo a sus propias tropas a la batalla, intercambiaron cartas. Pero ella se mantuvo desafiante, después de todo, se declaró emperatriz, por lo que tuvo que estar a la altura del título. Desafortunadamente, Palmira también cayó y Aureliano capturó a Zenobia, quien participó en su triunfo imperial en 274 en Roma o murió de hambre. Cuarto enemigo. Atila el Huno y azote de Roma. Atila, líder de la confederación suelta de hunos de tribus nómadas en Europa del Este y Asia, era conocido como el azote de Roma por la destrucción que provocó al final del Imperio Romano. Las tribus comenzaron a moverse hacia el oeste en el Imperio Romano a mediados del siglo V después de Cristo, obligando a Roma a sobornarlos con oro para que no atacaran. La cantidad de dinero necesaria para mantener a raya a las tribus aumentaba cada año, y Atila terminó rompiendo uno de sus tratados, invadiendo y saqueando las tierras romanas en el año 450 después de Cristo. Atila estaba en una paradoja, era bastante ambicioso, y asesinó a su hermano para obtener el trono y fue a la Galia para ganar una princesa imperial como esposa. Pero era un hombre muy humilde. Muchos de sus hombres amasaron riquezas mientras devastaba las tierras que Roma había conquistado siglos antes. Él mismo tomó muchas damas para él. ¿Cuál fue tu perdición? Atila murió de una hemorragia nasal desagradable en 453, después de una noche de bodas infernal. Quinto enemigo. Boudica o Boudicca, la reina británica que destruyó Londres. Una estatua de la reina británica Boudicca se encuentra cerca de las casas del Parlamento, pero la famosa monarca destruyó Londres en su rebelión antirromana. Fue reina de la tribu Iceni en el sureste de Gran Bretaña, esposa del rey Prasutagus, quien se alió con los romanos cuando invadieron en el 43 después de Cristo. Cuando murió Prasutago, los romanos decidieron que Boudica no permanecería en el poder, ya que su esposo había dejado su reino en su testamento al emperador y a las propias hijas del rey. Los romanos llegaron a la tierra Iceni. Según un relato, violaron a Boudica y sus hijas, luego robaron las propiedades de los nobles Iceni y convirtieron a los miembros de la tribu en esclavos. Boudica y los Iceni, junto con otras tribus, se rebelaron contra los romanos en 60 y 61. Derrotaron a la 9ª Legión Romana y destruyeron las antiguas ciudades de Colchester, Londres y Saint Albans, antes de que un ejército romano finalmente los derrotara. Boudica pudo haber sido envenenada o muerta en la batalla cuando los romanos restablecieron el dominio sobre Gran Bretaña. Sexto enemigo. Viriatus, el superviviente español. Conoce a Viriato, un español que encabezó una rebelión contra los invasores romanos que conquistaron partes de la península ibérica a lo largo del siglo II a.C. En 151 a.C., la gente de la región de Lusitania intentó negociar con Roma durante interminables ataques. El líder romano regional masacró sin piedad a los lusitanos en su lugar. Según la leyenda, uno de los supervivientes fue un tipo llamado Viriatus, que quería vengarse. Unos años más tarde, Viriato dirigió a las fuerzas lusitanas sobrevivientes contra los romanos, matando a su líder y a miles de hombres en la batalla. Durante casi una década, Viriato y sus hombres se convirtieron en el azote de los romanos en España, especialmente cuando fingieron que estaban a punto de huir y luego organizaron un contraataque sorpresa. La guerra de guerrillas local y el conocimiento del terreno ibérico fueron herramientas eficaces contra los romanos. Pero Viriato no pudo quedárselo para siempre. Hizo un tratado con Roma y 3 de sus propios hombres lo traicionaron y lo mataron. Séptimo enemigo. Eunus, el esclavo que se convirtió en monarca. Un esclavo sirio convertido en rebelde, Eunus fue un rebelde por siglos. Fue esclavizado en Sicilia en el siglo II a. Pero no se quedó por mucho tiempo, organizando a otros 70.000 esclavos en un ejército junto con su compañero esclavo rebelde Clien. Eunus tenía una manera,
Su carisma llevó a la gente a creer que era un mago o un profeta. Tomó la ciudad de En y se proclamó rey llamado Antíoco, pero unos años más tarde, un cónsul romano aplastó su rebelión en el 132 a.C. y encarceló a unos. Octavo enemigo. Jugurta, la heredera de Numidia. Jugurta, príncipe de Numidia en el norte de África, era hijo de un famoso rey que trabajaba con Roma. Jugurta eliminó lenta pero seguramente a todos los rivales de su trono, mientras apoyaba a los romanos en la batalla contra los cartagineses, aprendía latín y se hacía el mejor amigo de los senadores. Finalmente, las relaciones se agriaron cuando Jugurta mató a algunos comerciantes italianos y los romanos le declararon la guerra alrededor del 111 a.C. A Roma no le fue exactamente bien, y las dos tierras hicieron un tratado, que no duró mucho después de que Jugurta derrotara a otro rival por su trono. Marius, 7 veces cónsul romano y tío por matrimonio de César, invadió Numidia y terminó derrotando a Jugurta con la ayuda del rey de la vecina Mauritania. En 105 a.C., Marius llevó a Jugurta a casa y lo hizo desfilar por Roma en un triunfo militar. Fue asesinado poco después. Noveno enemigo. Vercingetorix, luchador por la libertad francés. Julio César casi encontró a su rival en Vercingetorix de Galia. César invadió lo que ahora es Francia y Alemania en el 58 a.C., lo que registró en sus memorias la Guerra de las Galias. Las tribus celtas no se tomaron su genocidio a la ligera. Las rebeliones brotaron durante varios años. Un grupo de tribus galas se unió e hizo de Vercingetorix de los arvernos su principal guerrero. Esta acción militar organizada llevó a César a través de los Alpes cisalpinos para defenderse de los celtas. Varios años de ataques y pequeñas batallas culminaron a finales del 52 a.C., cuando César y los galos se encontraron en Alesia. Los romanos asediaron las épicas fortificaciones que rodeaban esta fortaleza. 3 semanas más tarde, Vercingetorix y sus partidarios prácticamente se quedaron sin alimentos ni suministros. César rompió las fuerzas galas y se llevó a Vercingetorix a Roma con él, encadenado. El jefe galo murió allí años después. Décimo enemigo. Mitrídates VI del Ponto. El príncipe de los venenos. Mejor conocido por crear venenos y antídotos en su reino del Mar Negro, el rey Mitrídates VI del Ponto luchó contra Roma por el control de la mayor parte de Asia Menor. Fue el último gran oponente de Roma en Oriente durante siglos, pero el conflicto estalló en un punto. Masacró a más de 80.000 romanos que vivían en Asia Menor. Los romanos libraron 3 guerras mitridáticas contra este monarca, provocadas en parte por la conquista lenta pero constante de Mitrídates de gran parte de las tierras que conforman la Turquía moderna. La primera guerra mitridática fue del 89 al 85 a.C. y finalizó con la derrota de Mitrídates por el futuro dictador Sila, mientras los romanos invadían sus territorios para provocar la segunda guerra mitridática del 83 al 81 a.C. La tercera guerra duró más, del 73 al 63 a.C., comenzando después de que los romanos ocuparon Bitinia, que Mitrídates consideraba suya y, finalmente, huyó y los romanos lo localizaron. Según se informa, incapaz de envenenarse a sí mismo porque consumió tantas toxinas y antídotos, hizo que su guardaespaldas lo matara con una espada. Undécimo enemigo. Decebalus, el héroe nacional de Rumanía. Los nombres de Rumanía y Roma pueden tener etimologías similares, pero las personas de las dos regiones no eran amigas en la antigüedad. Conoce a Decebalus, rey de los dacios, que vivían en lo que ahora es Rumanía, en el siglo I después de Cristo. Como muchos que se opusieron a Roma, Decebalus unió varias tribus individuales en un solo poder para oponerse a su poderoso enemigo. Con sus hombres detrás de él, Decebalus atacó la provincia romana de Misce y enfureció a los partos. Había derrotado a los romanos unas décadas antes bajo el tirano Domiciano, pero ahora se enfrentaba a un nuevo oponente, el emperador Trajano, que había volado a Dacia en 101 para detener a Decebalus. Las cosas no salieron bien.
Luego Decebalus intentó negociar en 102 sin éxito. Trajano ganó y convirtió a Decebalus en un rey cliente, básicamente un monarca que gobernaba por la gracia de Roma. Unos años más tarde, Trajano se cansó y volvió a atacar a Decebalus, pero ¿quién sabe quién lo inició? Decebalus terminó perdiendo nuevamente y suicidándose en el año 106 después de Cristo, el año anterior a que Dacia quedara oficialmente bajo el dominio romano. Los romanos modernos lo consideran un héroe nacional. Un tipo incluso construyó una cabeza colosal de Decebalus para que todos la vieran. 12º enemigo. Arminies, el asesino de soldados. Una de las pérdidas más devastadoras de Roma llegó a manos del líder alemán Arminio en el año 9 después de Cristo. Durante la batalla del bosque de Teutoburgo, los alemanes derrotaron a los romanos de manera tan decisiva que pudieron detener la expansión romana hacia el oeste y devastar el 10% de las fuerzas imperiales. ¿Cómo pasó esto? Arminies atrajo a los romanos a una emboscada en un vasto bosque. ¿Cómo consiguió Arminio lo mejor de los romanos a lo largo de su carrera? Comenzó con él ascendiendo en las filas de la sociedad romana, luego, después de Teutoburg, resistió al general germánico al capturar a su esposa y otro ataque romano. Arminio fue asesinado en el año 21 después de Cristo por un grupo de tribus germánicas, no por los romanos. 13º enemigo. Pirro de Epiro, ganador de batallas pero perdedor de guerras. La frase victoria pírrica se refiere a una batalla ganada a un costo tal que el ganador queda más devastado que el perdedor. ¿De dónde vino eso? Un rey llamado Pirro de Epiro, un reino del norte de Grecia, que gobernó a finales del siglo IV y finales del III después de Cristo. Fue uno de los primeros grandes enemigos de Roma. Los problemas comenzaron cuando una ciudad-estado italiana, Taranto, pidió ayuda a Pirro contra Roma. Pirro entró a patear a la gente en el 280 a.C. con soldados de infantería y elefantes. Ayudó a Tarento a ganar la batalla, pero perdió tantos de sus propios hombres que la victoria no fue realmente una victoria. Pirro nuevamente se enfrentó a Roma, en Ausculum, ganó y una vez más sufrió muchas bajas. Finalmente, perdió, difícilmente, ante Roma en el 275 a.C. y regresó a su hogar en Grecia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías a alguno de estos enemigos de Roma? ¿Qué crees que tenían en común? ¿Qué te sorprendió más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y no quieres perderte ninguno de los otros videos intrigantes que publicamos cada semana, simplemente suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir todas las notificaciones. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.